Yo tengo un presupuesto federal que tiene apoyo al turismo, apoyo al empleo, apoyo al campo, apoyo a la salud, apoyo a las medicinas, apoyo a un sinnúmero de programas que hacían posible que la sociedad avanzara. Y López Obrador dice, ¿cómo voy a pagar 830 mil millones de pesos al año? Cancelo el Seguro Popular. Y todo el recurso lo paso al voto de despensa. Cancelo los apoyos de ProMéxico y apoyo a la iniciativa privada y todos los recursos los paso a voto de despensa. Cancelo todos los programas del campo, incluso el crédito, y todo el recurso lo paso a voto de despensa. Cancelo los recursos de los fondos de catástrofes y todos los recursos los paso al voto de despensa. Y así se fue. Y entonces resulta que ni medicina, ni salud, ni seguridad, ni apoyo al empleo, ni apoyo al turismo, ni apoyo al campo. Pero hay 43 millones de votos de despensa. Y esta forma de trabajar es la que nos tiene en muchos peligros. Segundo, gana Claudia con el 33% y llega a la presidencia y dice no, 43 millones de votos de despensa no, 56 millones de mexicanos con votos de despensa al mes. Y este programa va a costar 1.115.000 millones de pesos. Es decir, que si López Obrador entre el voto de despensa y sus obras se endeudó con 9.4 millones de pesos, Claudio dará con más seguramente. Y la crisis tarde que temprano llegará. Y ningún partido político que ha observado en estos 6 años se ha enfocado a ir inhibiendo el voto de despensa, que no lo hace Morena, no lo hacen los municipios de Morena ni los gobernadores de Morena, lo hace la Secretaría de Desarrollo Social del Bienestar, que a través de 350,000 de siervos de la nación impunemente trabaja y condiciona el apoyo a votar por Morena. Y le dicen, aquí te mandó López Obrador, pues cuál, si nomás hay 200 pesos en la cartera, no le alcanza. Y aquí te lo manda Claudia. Y el voto efectivo del voto de despensa es del 80% sobre la elección. Calculen 33 millones de votos de Claudia, el 80% es de los siervos de la nación. Nosotros creemos que hay que focalizar e inhibir esta perversa actividad de comprar votos impunemente. Y necesitamos focalizar, inhibir y armar una estructura de tierra contundente. El tercer elemento contra el que luchamos es la supremacía legislativa. En un régimen del socialismo del siglo XXI que es Morena, perteneciente al Foro de Sao Paulo, la tercera característica de un gobierno autoritario se llama supremacía legislativa. Y en este concepto no nos interesa, dicen ellos, el ejecutivo, no nos interesa el judicial, nos interesa el poder legislativo, el que define leyes y guía a una sociedad. Pero López no alcanzó el 75% de diputados federales ni de senadores. ¿Qué hizo? En 3 meses, ante una oposición que solamente habló, que no actuó, y ante una sociedad que no hicimos nada, mandó una orden. Quiero mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y en la primera, con la mayoría de Morena, 6 consejeros ciudadanos contra 5 de la oposición, modificó los criterios de asignación de preliminares y le dio más del 70% de representación a Morena y a sus partidos, mayoría calificada. Y en el Senado, pues mi excompañero de expartido Yunes se hizo muy famoso por ser el senador que le dio el voto de mayoría calificada a Morena en el Senado. Pero ojo, también compró a 2 senadores de Morena y también chantajeó y dobló a un senador de MC. Es decir, que todos los partidos fueron sujetados en la Cámara de Senadores. Obviamente el PRI, el PAN, MC, el Verde, el PT y Morena. Una fuerza de control tremenda, ¿eh? ¿Y cómo lo hizo el presidente? Con una orden que mandó en una mañanera. En política hay que preferenciar la efectividad a los principios. Señores, se vale de todo e hicieron de todo. Y con esta mayoría calificada hizo la reforma constitucional al Poder Judicial y la dejamos pasar como si nada. ¿Quién recuerda cuál es la votación o el porcentaje de votación concurrente para que una revocación del mandato de presidente de la República sea efectiva? 40%. ¿Quién recuerda qué porcentaje de votación es concurrente para cambiar el Poder Judicial? 3%. Dices, se lo robaron. Y nadie dijimos nada. Y entonces yo me he preguntado en los últimos años,
Perdemos libertad cuando no podemos transitar por nuestras carreteras y calles con tranquilidad por temor al crimen organizado. Perdemos libertad cuando un partido y un gobierno están concentrando todos los instrumentos de la democracia y anulándolos. Perdemos libertad cuando no existe la capacidad de una persona para aliviarse en los hospitales públicos y se carece de medicina. Y entonces, el valor fundamental de la sociedad llamada libertad, que no la borra Moreno, sí que es un derecho fundamental personal, se está perdiendo cada día. ¿Qué han hecho con la mayoría calificada en el Senado indebida e ilegítima? Primero, la reforma al Poder Judicial. Segundo, consumar la militarización del país. Pasan la Guardia al mando del Ejército y convierten la Guardia en una institución militar. ¿Qué han hecho con ese recurso? Institucionalizar y hacer los derechos el voto de espera. Y quiero decirles que con el apoyo del PAN, del PRI y del MC, de todos. Y entonces, a rango constitucional, 65 y más. Pero el gobierno irresponsablemente no dice de dónde saca el dinero. Lo saca de nuestros impuestos, de lo que nosotros generamos. Y lo saca quitándose los programas que ya existían. La mujer ha perdido 27 programas de apoyo en este gobierno de Morena. ¿Qué más ha hecho Morena con la mayoría calificada? Programas tan absurdos e ilógicos que premian la mediocridad. El programa de Ninis. ¿Sí lo ubican? Le da una beca a un joven de los 18 a los 29 años, 12 años de su vida, porque cumpla dos requisitos. Ninis, que no estudie y que no trabaje. Digo, para empezar, la empresa va a tener problemas de contratación en muchos lados. Para continuar, va a formar una generación de personas incapaces de mantenerse y dependientes 100% del Estado. Y va a matar generaciones de esperanza. Entonces nosotros decimos, creo que esto no debe ser. Hay que levantar la voz y si la oposición está callada hay que surgir una voz renovada. Con la mayoría calificada está destruyendo la familia y la cultura occidental. La línea de trabajo político e ideológico que le ha dado más votos a la izquierda, al socialismo del siglo XXI, se llama ideología de género. Y es una ideología que nació en 1992, en el cónclave que convoca a Lula da Silva y el dictador de Cuba, Castro. Y ahí señalan que van a conquistar América Latina ya no con balas, ni con muerte, ni con sangre. Ya no confiscando cuentas bancarias a los empresarios, sino conquistando almas, conciencias y voluntad. Y deciden arrancar una cruzada para conquistar la cultura, para conquistar las universidades, para conquistar, obviamente, medios de comunicación y para organizar a todas las minorías atormentadas que existen en los países. Darles un lenguaje como agente de la revolución para una propuesta contracultural de la sociedad. Y así surgen movimientos de minorías. ¿Quién hizo la primera marcha indigenista en América Latina? Evo Morales, 1972. ¿Y qué exigía en esa marcha? Que España le pidiera perdón y le regresara todas las riquezas que le robaron. ¿Le suena parecido a López Obrador y su esposa? ¿Quién hizo el primer encuentro de ecología de las ONGs de izquierda? Lula da Silva, Río de Janeiro, 1992, donde surge el concepto de que los ricos están acabando la ecología y están afectando el futuro de los pobres. Y surge el concepto de deuda ecológica de los pobres. ¿Quién hizo la primera marcha gay y de feminismo duro? 1992, Buenos Aires, Argentina, los Kirchner, donde planteaba el tema del matrimonio igualitario y el feminismo duro. 0 hombres, puras mujeres, llegar al 50% para dividir todo. Y luego, ¿qué pasó? Evo fue presidente, Lula fue presidente, los Kirchner fueron presidentes. Y luego siguió Perú, y luego Colombia, y luego Nicaragua, y luego El Salvador, hasta llegar a México. Y eso le ha dado más. ¿Y qué promueven estas minorías? Aborto, feminismo duro y homosexualismo cultural. Y esto está pasando en México. Revisen el quehacer de los 23 congresos
de 23 congresos del país que tiene mayoría en Morena y uno es el PAN. 33 estados de la República han aprobado el aborto. Morena encabezando, pero el PAN le sigue, y el PRI, y MC, y el Verde. El PAN acaba de aprobar el aborto en sesión secreta en Aguascalientes el mes pasado. Mayoría panista. 33 estados han hecho ley el matrimonio igualitario. Morena. Todos. Y el PAN no se queda atrás. El último congreso fue el de Querétaro de mayoría panista. Y en Guanajuato, medida administrativa para aprobar el matrimonio igualitario. Y entonces nos preguntamos, ¿realmente esta es la cultura que nos dejaron las culturas indígenas hispánicas, nuestros abuelos? Y vemos una destrucción de la libertad y de otros valores que han sostenido a nuestra comunidad y a nuestra patria mexicana. Y luchamos pues contra un sistema sin alma, que dice hay que preferenciar la eficacia a los municipios. Nosotros decimos, ¿podemos revertir este proceso? Sí. Sí somos capaces, como lo estamos haciendo, de integrar una minoría audaz, una élite del pensamiento que derrote el discurso ideológico de Morena que tiene pies de barro. Necesitamos armar esta élite con hombres y mujeres capaces de enfrentar y de proclamar en todas las plazas públicas lo que está pasando en este país. 2. ¿Podemos derrotar a Morena? Sí. En 2027 se renueva el Congreso Federal, Cámara de Diputados. Ahí está la supremacía legislativa que se robaron. Si somos capaces entre la oposición de ganar la mayoría en el Congreso de los diputados, en la Cámara de Diputados, detendremos el avance del autoritarismo o la consumación de la dictadura. Entonces necesitamos ganar diputaciones federales. Hay un estudio que se hizo en México republicano donde existen 75 distritos federales donde la sociedad vota por el candidato y no por los partidos. Aquí no hay ninguno, en Baja California Sur, uno en La Paz, en Guanajuato 100. Y entonces nos estamos planeando que la visión de la elección del 27 no son las gubernaturas, no son las alcaldías, no son los congresos locales, es la mayoría de la Cámara de Diputados federales, y de ahí parten las demás elecciones. Con el enfoque que haces, es con el enfoque que trabajas. Y si trabajas por tener un buen candidato a gobernador, qué bueno, pero no descuide los candidatos a diputados federales. Y entonces si el PAN, MC, el PRI mantienen el número de diputados y México Republicana gana 50 distritos federales de mayoría y pluri, podemos detener. Yo creo que es una oportunidad de oro. No sé si se nos vuelve a presentar, porque si Morena vuelve a ganar la mayoría calificada y hace ley el criterio ilegítimo de robarse las plurinominales, adiós. No si tenemos que trabajar otros 50 años para lograr consolidar la libertad. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? Que es tiempo, ¿verdad?, de hacer una alianza con la sociedad para ganar la mayoría del Congreso en la Cámara de Diputados. 2, que necesitamos construir un plan donde se premie el mérito y el esfuerzo y no la mediocridad, como lo está haciendo Morena. 3, que para lograr esto debe haber una alianza del empresario con el gobierno que lo respete y que los promueva. Y ese es el gobierno de México republicano. Una gran alianza que nos permita construir y fomentar clase media. La clase media, hoy hay una persona de clase media y 5 pobres, debemos revertirlas. Nosotros proponemos que al llegar a la presidencia de la República y en 15 años, construir un plan con los empresarios que nos permita que el 60% de los trabajadores sean de clase media, y el tema para distinguirlos, $1,800 mensuales de salario. O sea, aspirar a ser lo que debemos ser con los recursos, el conocimiento y el liderazgo que tenemos. Un país desarrollado, no un país mediocre como lo quiere Morena. Y para que eso se logre, ¿qué requerimos? Una alianza empresarios-gobierno que primero especifique un plan de infraestructura nacional que conecte los municipios y las vocaciones económicas para hacer una gran circulación de hombres y mujeres por toda la República. Un plan que vaya a eficientar todas las carreteras que el país requiere. Municipios, estado, regiones, país. Un sistema ferroviario que vuelva a dinamizar el transporte de carga y el transporte de pasajeros. Un transporte aéreo barato, ¿verdad?, que también haga posible el intercambio comercial
cultural, turístico, empresarial, educativo, económico, y un transporte por el terreno, con más. Hay proyectos fundamentales como la escalera náutica que se quedó en la primera escalón, no hubo nada, creo, ¿verdad? De Fox, ¿se acuerdan? La escalera náutica de toda baja, extraordinario, se quedó ahí. Y entonces, al hacer este sistema de infraestructura de comunicación y comunicar turismo, comercio, industria, empresa, campo, etcétera, tener precios bajos, tarifas bajas, con acuerdos con el gobierno federal y con la promoción de nuevas concesiones. Estamos planteando que el crédito vuelva a surgir en México. Hoy no solo le quitaron el apoyo al campo, le quitaron el crédito. Hoy no solo le quitaron el apoyo a las micro y pequeñas empresas, le quitaron el crédito. Y los intereses están por las nubes. Planteamos 200 concesiones bancarias nuevas para dinamizar la productividad. 20% de ese capital que sea capital del gobierno federal y el resto de empresarios. Un comité especializado para analizar los proyectos productivos y asignarles el crédito, o aquellos que les falte contundencia en su proyecto, ayudarlos a que lo hagan. Y una tasa del 12% anual máximo. Esta propuesta pues, le daría una gran dinámica de crecimiento y obviamente debería de estar anclado a un plan que los empresarios, junto con el gobierno, realicemos por entidad y región económica. Necesitamos un plan a 15 años de Baja California que nos permita potenciar qué proyectos son los que debemos detonar para que Baja California se convierta en una potencia económica y hacerlos juntos. Pero requeriremos 15 años de buen gobierno y esos 15 años de buen gobierno tendrían que ser con líderes. A veces los que entramos a política decimos, pues ya entré y ya salí, porque yo vivo de otra cosa. No, cuando dejamos la política se pierde. Necesitamos empresarios profesionales que sigan en su profesión y en su empresa, pero que le regalen a México tiempo en la política. Finalmente, la libertad tiene que ver con los partidos políticos y las cámaras. Y si dejamos la política, vamos a la política, pues adiós. La única manera de defender la libertad y hacerla prevalecer es participar en el mundo. Porque si no, estamos abonando. Y en ese sentido, conectar la educación a la empresa, a la vocación económica y a la innovación. Hay una gran experiencia que tuvimos en Guanajuato, 25 universidades en 6 años. Oiga, está loco, loquísimo. ¿Por qué? Porque un gobierno federal o estatal en un estado hace una universidad cada 6 años. Guanajuato en 185 años de historia tenía 12 universidades públicas que tenían 32,000 estudiantes. La iniciativa privada tenía como 60 y tantas y tenía 68,000 estudiantes. 25 universidades en 5 años. Hoy superamos a la escuela privada en número de alumnos estudiantes y hoy somos en Guanajuato el estado número 1 en formación de ingenieros. Arriba del gobierno. Y entonces, esto puede ser 7 capaz en toda la República. Y con el empresario diseñar los planes de estudio que fortalezcan las vocaciones económicas y la competitividad. Y obviamente, para que esto sea posible, necesitamos seguridad. La seguridad es una responsabilidad única del gobierno federal en materia de delitos del fuero común. Es mentira que el crimen organizado sea responsable de los estados y de los municipios. Es responsabilidad en su tiempo de López y hoy de Pablo. Si ellos renuncian a darle seguridad a este país, están renunciando a su primera responsabilidad y compromiso con la sociedad. Y necesitamos entonces cambiar por un gobierno republicano. Primero, 0 contacto con el crimen organizado. Segundo, recuperar las zonas que están ocupadas por el crimen organizado, desarmando, quitando la capacidad de fuego a las organizaciones. Si es posible o es necesario, hacer un toque de queda. Pero recuperar desarmando a las bandas, que tienen más armamento que el ejército a veces, que la policía estatal, mucho más que la municipal. Segundo, pensar en cómo legalizar algunas drogas no para consumo, sino para generar economía. Cocaína a la farmacéutica y reconstruir y reorganizar el tejido social afectado en la zona de trasiego y producción. Requerimos recomponer las organizaciones de seguridad. Por ejemplo, la Guardia Nacional, yo no la veo en las carreteras federales, están solas.
Y entonces requerimos repensar si hacemos regresar a la Policía Federal de Cali.